para poder echar fuera a los demonios. Él nos ha dado la autoridad sobre eso. No se acomode no deje que los demonios se acomoden en usted. Incomódelos, reprenda. No le dé cabida, no le dé lugar, comience a luchar contra los demonios, porque eso es una guerra, para eso es el entrenamiento, para combatir contra los demonios. Porque nosotros vivimos luchando es contra la carne y contra la sangre. ¿Y qué pasó? No, pues allá me agarré con mi mamá. No, allá me agarré con mi esposa. No, allá me agarré con mi tío. No, allá me agarré con mi papá. Allá me agarré con el jefe. Bueno, y entonces, ¿de qué sirve tanto entrenamiento que no es contra carne y sangre si a la hora de la práctica y del combate me agarro contra la carne y la sangre? No es así. Es saber que tenemos armas espirituales y como el diablo sabe que nuestras armas son espirituales, pues él no nos va a enfrentar con armas espirituales, él nos va a llevar a la carne, porque la carne es el terreno donde él sabe que siempre va a ganar. Entonces una persona, para poderlo llevar a perder la guerra, es llevarlo al terreno de él. Y el terreno donde el diablo gana es en la carne, porque la carne es contra el espíritu. Y cuando usted está en la carne, usted no va a actuar espiritualmente. Cuando usted está en la carne, usted no va a actuar con sabiduría de Dios. Cuando usted está en la carne, usted no va a saber diferenciar entre lo carnal y lo espiritual. Usted se va contra la persona. Por eso el enemigo le interesa llevarnos a la pelea carnal, porque ahí él tiene una victoria asegurada. Pero si nosotros lo traemos al terreno de lo espiritual, porque dice que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios. ¿Y Dios qué es? ¿Carne? Dios es espíritu. Entonces, si nosotros dejamos que el enemigo nos saque, por ejemplo, de la fe a la vista, entonces pierdo el combate. Si dejo que el enemigo me saque, ¿cierto? Del espíritu a las emociones, pues me pierdo el combate. Cindy. Pierdo el combate. Si dejo que el enemigo me saque, ¿cierto? Del espíritu a la carne, voy a perder el combate. ¿Sí? Si dejo que el enemigo o los demonios me saquen, ¿cierto? De la negación al libertinaje, voy a perder el combate. Entonces yo tengo que saber que la lucha es contra demonios también, es contra el pecado, es contra demonios, ¿cierto? Y la lucha también que tenemos es contra el príncipe de esos demonios, ¿no? Quiero que vayamos a el libro de Pedro, primera de Pedro 5:8. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Qué pena que hoy me extendí un poquito, pero es que, pues, no tienen excusa de que yo, el que estoy lejos de la casa soy yo. ¿Sí? Hoy estamos aquí transmitiendo. Un saludo para la hermana Primitiva, el hermano Andrés Garzón. Estamos transmitiendo desde la casa de Dios. Amén, pastor. Listo, hermanita Natalia, bien pueda su merced que ya que nos da la bendición de escucharla. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sí, Señor, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, entonces vamos a combatir, va a hacer un recuento, entonces, contra el pecado, ¿cierto? Que mora en nosotros, contra demonios, ¿sí? Que también pueden estar en nosotros o que también puede estar buscando alrededor nuestro también, ¿no? Que están rodeándonos también. Y tenemos un combate contra el diablo. Él es nuestro adversario. Él no es adversario de Satanás, de Dios, porque Dios no tiene contrincante, ¿sí? Porque es que Dios es perfecto y en la maldad no hay perfección, no hay quien le haga frente a Dios. Él es un adversario de nosotros, pero Dios no tiene adversario. ¿Quién pelea contra Dios, hermanos? No hay quien pelee contra Dios, porque tendría que ser perfecto. Y en la maldad, en el pecado, en la inmundicia no hay perfección, más bien lo que hay es imperfección. Por tanto, Dios no tiene contrincante.
Dios no tiene quien le haga mella, hermano. Dios puede acabar todo con solamente hablarlo, con solamente decirlo, ya lo termina todo. Ese adversario es para nosotros, dice, sed sobrios y velad porque nuestro adversario, oiga bien, el diablo no es adversario de Dios. Él va y le pide permiso a Dios para hacer las cosas. A veces el diablo parece que muestra más sujeción que los cristianos. El diablo va y dice, Señor, si me permites, ¿sí? Si me autorizas, si me dejas hacer esto, si me dejas hacer lo otro. En cambio nosotros que decimos que somos de Cristo, hacemos lo que la gana se nos da y ni permiso pedimos. Entonces mire el adversario de quién es. Vuestro adversario, de nosotros. ¿Quién es el adversario? El diablo. El diablo es adversario de nosotros. ¿Contra quién es el combate? Contra el diablo. Y cuando el diablo le pone no ir a la iglesia, entonces ¿quién ganó el combate? Porque para ir a la iglesia todos los días tenemos un combate. Eso el diablo desde el día anterior está preparando la trampa está preparando el tubo roto, está preparando la visita que le llega por allá de la familia que no ve hace años, que le va a llegar preciso ese día y quieren el almuerzo y el piquete y traen todo hasta para hacerlo. Está preparando los dolores, entonces usted se acuesta alentado y amanece enfermo. Entonces él está preparando la forma para que usted no llegue a la iglesia, está preparando el contratiempo económico, está preparando la dificultad familiar. De alguna manera el diablo está ahí porque el diablo no quiere que usted enfrente el combate, que usted gane, que usted, es decir, ignoramos al diablo y entonces él obtiene más ventaja. Entonces tenemos un combate para ir a la iglesia. Y cuando tú dejas de ir, cuando tú le crees al enemigo y no vas, que porque no tengo, porque no sé qué, que porque es que me duele, que porque... Es decir, la cama a veces tiene más poder que Dios. Entonces la gente cree que la cama lo alivia. Sí, claro que no estoy diciendo, hay sus excepciones, hay casos de fuerza mayor, lógicamente, ¿no? Hay enfermedades que ya definitivamente no hay, pero es que hay enfermedades que uno sabe que son espirituales, que usted se acostó bien y se levantó mal, preciso porque va a ir a la iglesia. Entonces usted dice, eso no es normal, entonces no le voy a creer al enemigo, ore, guerree, reprenda, párese, únjase y levántese y combata contra el diablo, no se deje vencer, porque si usted no hace nada, entonces sí, mucho entrenamiento. Mucha sangre de Cristo tiene poder, mucha oración y mucha cosa, pero cuando hubo la hora de vencer, de enfrentar el combate, ¿usted qué hizo? No hizo nada. Entonces el enemigo que anda buscando como león rugiente a quién devorar. Y si ustedes han visto las series de la National Geographic, ustedes ven que el león, cuando persigue a la manada, entonces él siempre agarra la quedadita de la manada, a la más débil, a la más bebé, a la más, al cachorrito, al que poco puede defenderse. Ese es el que el enemigo busca devorar. Y entonces ahí, cuando usted se deja aislar, ¿no? Usted tiene que saber que el diablo es un león y como le preguntaba yo alguna vez a una hermanita que no me entendió bien, ¿cuál es el plato preferido de ese león rugiente? Que es el diablo. Es cristiano a la parrilla, hermano. Él le gusta comer cristiano a la carta. Él no le gusta comer mundano porque el mundano ya lo tiene en su reino. El mundano ya lo tiene asegurado. Entonces él va a buscar al restaurante eclesiástico, va a la iglesia a buscar a quién se va a devorar. ¿Sí? Va a buscar al creyente para ver cómo lo devora, porque ese es el plato favorito del enemigo. ¿A quién es el que el enemigo quiere derribar? ¿Al que ya está derribado o al que está en los caminos de Dios? Al que está tratando, al que está luchando, al que se está congregando, al que quiere cambiar, a ese es el que el enemigo se quiere devorar. No es al que está allá afuera en el mundo, no es al ladrón, no es a la prostituta, porque ya se los tragó, ya los tiene asegurados, ya los tiene en sus garras. Es como cuando ahí el gato cuando coge un ratón pequeño juega con él. No se lo come, sino primero juega ahí. Pero si fuera una rata grande, le aseguro que la mata primero, porque sabe que la rata le puede lo puede morder, se le puede escapar, ¿sí? Lo puede atacar. Entonces el enemigo con los del mundo juega. Ahí los coge y los zarandea y los suelta y bueno, hace como él quiere. Pero él, con los cristianos, él quiere devorarlos.
se los quiere estragar. Y aquí desde pastores en adelante, empezando por mí, ¿ustedes creen que el enemigo no le gustaría devorarme? Con papa y con yuca me mira, y con guacamole, y con refajo. Ese me quiere devorar. Y a cualquiera que le dé papaya se lo devora. Entonces yo tengo que tener que es mi adversario, que contra él es el combate. Y que cada vez que viene a mí una situación que me quiere alejar, que me quiere apartar, que me quiere desanimar, que me quiere hacer desistir, que me quiere hacer retroceder, que me quiere poner en contra de mi hermano o de mi hermana, ahí está el adversario que me quiere devorar. Quiere que yo le dé patica, que quiere que yo le dé papaya. Y ese es el combate que tenemos que librar. Porque nosotros, mire cómo es el diablo. El diablo nos pone a pelear entre nosotros. ¿Para qué? Para que no peleemos contra él. Y entonces vamos a ganar el combate, seguro, convencidos que lo vamos a ganar. Vamos a perder porque estamos peleando contra el enemigo equivocado. El enemigo no es mi hermana ni mi hermano. El enemigo es el diablo. Y el diablo es feliz porque nos pone a pelear. ¿Qué hacía? Mire que el diablo es copión. Es copialina. ¿Qué hacía Dios cuando él quería glorificarse en un pueblo que no tenía ni siquiera ejército? Porque no hacían entrenados para la guerra, que era el pueblo de Israel. Cuando Dios le decía a ciertos hombres, no te preocupes, yo pelearé por ti. Entonces el Señor confundía a los ejércitos y resultaban peleando entre ellos mismos y ellos ni siquiera tenían que pelear. El diablo se copió. ¿Y qué tiene a la gente, a la iglesia? La iglesia la tiene peleando entre ella misma para que nosotros no peleemos contra ¿quién? Contra el diablo. Para que nosotros no guerriemos contra el diablo, sino guerriamos contra el hermano. Guerreamos contra la hermana, guerreamos contra el pastor, guerreamos contra la pastora, guerreamos contra fulano, guerreamos contra perenceno, pero no estamos guerreando contra el diablo. Entonces el combate contra quién es. Si la Biblia nos dice que el adversario es Satanás, no es contra los hermanos, no es contra las almas. ¿Cómo vamos a hacer una guerra contra las almas? La guerra es contra el Satanás. Y entonces el diablo es feliz porque dice, vea, estos bobos peleando contra ellos y yo aquí haciéndole la fiesta. Él inflándonos los globos, él comprándonos la torta y nosotros aquí mordiéndonos unos con otros. Entonces estamos mal en el combate. El combate es contra Satanás, que anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y qué dice el verso 9? ¿Qué es lo que hace un buen soldado de Jesucristo? Que está entrenado, que sabe contra quién es el combate, que sabe qué es lo que hay que hacer. Dice, al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe. Es un arma poderosa, hermano. Creer que usted sí lo puede resistir al diablo. Porque dice la Biblia en el libro de Santiago, resistir al diablo, ¿y qué va a hacer? Huirá de vosotros. ¿Y por qué puede usted resistir al diablo? ¿Por qué yo puedo resistir al diablo? Porque antes de decir resistir al diablo dice, someteos a Dios. Y el que se somete a Dios puede resistir al diablo. Porque el que le obedece al diablo no puede resistir al diablo, porque no hay que estar con él. ¿Sí o no? ¿No es así? Eso es como decir que entre los ladrones se van a resistirse. Por ahí dice uno que entre bomberos nos pisamos la manguera. Entonces, una persona que le hace caso al diablo no puede resistir al diablo porque ya es servidor de él. Entonces, para poder resistir al diablo hay que someternos a Dios. Y someternos a Dios no requiere una revelación sobrenatural. La revelación es escritural, ahí está. Ahí está cómo es que hay que someternos a Dios. Entonces dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Un verdadero cristiano, el diablo lo persigue. Un verdadero cristiano tiene luchas. Un verdadero cristiano tiene una batalla contra el diablo. Un combate contra el enemigo. Una persecución del diablo. Pero el cristiano que no es cristiano, sino... no. Preocúpese cuando el diablo no le esté tratando de molestar la vida. Preocúpese cuando el diablo no quiera afectarlo, cuando todo parezca bien. Ahí preocúpese, porque el enemigo está buscando a quien devorar. Y si ya no quiere devorárselo a usted, es porque usted ya no es cristiano a la parrilla. Usted no es un cristiano verdadero. Entonces estamos en estas luchas porque precisamente pues creemos que Dios está en el plan, que Dios está con nosotros y que precisamente eso implica que el enemigo quiera derribar la obra de Dios, derribar los planes del Señor. Entonces, pues Dios que nos llama a combatir.
Y ese combate no es solamente combatir para desgastarnos, sino combatir para ganar, combatir para vencer, combatir para que el enemigo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Huir de nosotros. ¿Y por qué huye de nosotros? Porque la presencia de Dios está ahí. Entonces, ¿cómo sé que soy un buen soldado de Jesucristo? Porque el enemigo huye y no porque salimos huyendo nosotros. La Biblia dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice que los que tenemos que huir somos nosotros. El que tiene que salir corriendo es el diablo, no nosotros. ¿Cómo así que el diablo saca a correr a la gente? No es al revés. Porque entre más el diablo saque a la gente de la iglesia, no es que más feliz es él, porque el que está ganando es él. Entonces el que hay que sacar de la iglesia no es a la gente, hay que sacar es al diablo de la iglesia. Hay que sacar a los demonios de la iglesia. Los que tienen que huir son los antagonismos, es la oposición, es la división, es la que tiene que irse, no la gente. Porque la gente que el Señor trajo, ¿sí?, puede venir con espíritus de división, puede venir con espíritus de rebelión, puede venir con espíritus de adulterio, de homosexualismo. Y entonces que no dejamos entrar a la gente porque viene con demonios. ¿Qué dice el mismo Señor cuando llamó a Leví? Dijo, porque el Señor vino a salvar, ¿sí? Y él vino a ¿qué? A llamar y a salvar lo que se había perdido. Y lo llamó a él. Pues hombre, ¿por qué no entendemos nosotros que no es contra carne y sangre? El combate verdadero es contra lo que mora en nosotros, mora en las personas, contra los demonios, contra nuestro pecado, contra el diablo. Ese es el combate. Y si somos buenos soldados de Jesucristo, cada dificultad que se nos presente va a ser una oportunidad para entrenar. En el entrenamiento podemos perder, pero en el combate hay que ganar. Amén. Entonces Dios nos va a dar oportunidades para entrenar y en algún momento pues sí vamos a tener algunas pérdidas, vamos a tener algunas dificultades, pero son salvables, no van a ser pérdidas grandes porque Dios sabe que estamos en entrenamiento y no nos va a dar más de lo que podemos soportar. Pero cuando llegue el combate final, nosotros ya no nos podemos dar el lujo de perder, porque sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bien, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, no sé, estamos ahí, la invitación se mandó para el culto presencial del sábado. Mañana me dicen que mañana es un paro, completa el mes el paro nacional, entonces posiblemente haya protestas mucho más duras según lo que comentan. Entonces estemos pendientes para la información que se vaya generando. Si vemos que no, definitivamente no se puede por el transporte de regreso, pues sería de manera virtual. Y el domingo, pues sí, con la ayuda del favor, la ayuda del favor de Dios, vamos con el culto presencial en la mañana nomás por cuestiones de la movilidad de nuestros hermanos. Y recordarle la invitación a todos de la evangelización, ¿no? Si alguno tiene algún grupo de personas y quiere y siente que se puede abrir una célula y que ahí hay personas que están interesadas en recibir la palabra de Dios, también oremos por eso y que Dios sea abriéndonos puertas para la predicación del evangelio. Recuerden que entre más se acerca el tiempo, la tarea de la iglesia y será predicado este evangelio, ¿cierto?, a toda criatura. No es que la iglesia dejó de predicar el evangelio porque entonces se acerca el fin. Esperemos que esto va a mejorar, ¿no? Las cosas no, según la Biblia, que el mal irá de mal en peor. Entonces, si esperamos que las cosas mejoren, no vamos a evangelizar más. Y si ya la iglesia no va a evangelizar más, entonces se supone que entonces ya todo el mundo está evangelizado, ¿no? Hay gente que está esperando esta palabra, así que hay que orar por eso, para retomar esas cosas que han estado un poquito ahí como en espera, pero que Dios nos ayude a tomar fe y a tomar, desde luego, responsablemente, diciendo, ¿no?, las medidas de bioseguridad que se requieran, porque también tenemos que cuidarnos, porque no podemos servirle a Dios enfermos, ¿sí?, sino tratar de hacerlos aliviados, pero hay que hacerlo porque Dios nos demanda que hay que predicar este evangelio. Bien, entonces vamos a orar para despedir este culto del día jueves. Y bueno, bendecido Dios, Padre de la gloria, en esta hora, Señor, te agradecemos
que tú nos confrontes con la palabra tuya, Señor. Creo que hablamos mucho de cristianismo, hablamos mucho de ser hijos de Dios, hablamos mucho de ser siervos de Dios, pero poco hablamos de ser soldados de Jesucristo. Creo, Señor amado, que para enfrentarnos a un adversario como el diablo, no podemos como niños espirituales enfrentarnos al enemigo, no podemos, Señor, como cristianos carnales enfrentarnos al adversario. Es necesario tomar esas características, esa formación, esa negación, esa disciplina, ese entrenamiento, Señor, para prepararnos contra el combate que tenemos contra Satanás. Y que el Señor Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo de Dios y es la promesa de recibir el poder necesario para vencer al diablo, Señor. Tu palabra nos ha dado autoridad para que en tu nombre echemos fuera los demonios, Señor. No para que los demonios nos saquen de la iglesia, sino para echar fuera los demonios, Señor, de nuestras vidas. Así que, Señor de los cielos, te rogamos primeramente perdón, porque sabemos, Señor, que hemos sido malos soldados, no hemos sido buenos soldados de Jesucristo. Muchos no tenemos ni armas siquiera para empezar a entrenarnos como soldados, Señor, porque estamos llenos de argumentos, llenos de quejas, llenos de cosas, llenos de inconformidades, llenos de carnalidad, llenos de odios, de resentimientos, de amarguras, de iras, de enojos, Señor, y con esas armas solamente le vamos a servir al enemigo, pero no vamos a ser unos buenos soldados de Jesucristo porque tenemos armas antagónicas. Y las armas que tú quieres, Señor, que nos vistamos son el yelmo de la salvación, es la coraza de justicia, es el escudo de la fe, es el calzado del apresto del evangelio de la paz, es la espada del Espíritu, Señor de los cielos. Esas son las armas que tú nos has dado, el ayuno, la oración, Señor de los cielos, la palabra de Dios. Son armas que tú nos has dado para enfrentarnos al enemigo y te rogamos, Señor, que nos perdones por no querer ir al combate, por no querer pelear, porque somos cristianos que mandamos a otros a pelear en nuestros combates, mandamos a otros a que peleen contra el diablo por lo que nosotros estamos viviendo, pero nosotros no queremos, Señor, tomar también ese lugar de soldados y de batallar, de pelear, Señor, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, Señor. Te damos millones de gracias, Señor de los cielos, y que todo lo que permitas en estos tiempos finales, sé que va a ser un entrenamiento acelerado, Señor, que tú estás permitiendo a cada hermano, a cada hermana, a cada siervo, a cada sierva, no solamente en este ministerio, sino a nivel mundial, Señor, preparándonos para lo que ha de venir. Porque si hasta aquí nos ha parecido duro, Señor, lo que va a venir sobre la tierra va a ser mucho más duro y tenemos que saber que si no hemos podido vencer con los de a pie, pues con los de a caballo será mucho más difícil, Señor. Ayúdanos a entender el carácter de la lucha que tenemos que enfrentar para que cuando llegue la hora del combate verdadero y decisivo, nosotros podamos ir, Señor, como buenos soldados de Jesucristo, para estar firmes en la fe, sabiendo, Señor amado, que nos hemos sometido a ti y que el enemigo tendrá que huir de nuestras vidas. Te damos millones de gracias, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana que en esta hora se pudo conectar y ayúdalos, Señor, a continuar adelante en tus caminos de la mano tuya, Señor. Guárdanos a todos, guarda nuestras vidas, guárdanos a nosotros, los pastores que salimos de aquí del lugar de la casa de la hermana Primitiva, Señor. Guárdanos en paz y en seguridad a nuestro destino, Señor. Protégenos de todo mal, de todo peligro, toda retaliación y venganza del enemigo no prevalezca contra nuestras vidas. Así también guarda a nuestros hermanos, Señor. Guarda a la hermana Primitiva, al hermano Andrés, que nos han permitido su hogar, su casa, para poder transmitir este culto, Señor. Te damos millones y millones de gracias, Dios. Y te rogamos por nuestro país, te rogamos, Señor, por nuestra nación, te rogamos por los gobernantes, por los que están en autoridad, Señor, misericordia, y por todos esos jóvenes y personas que están en estas manifestaciones, que Dios sea quien intervenga para encontrar un punto de acuerdo, Señor, en medio de las dificultades que vivimos, Señor. Millones de gracias te damos, Señor, y aparéjanos todas las cosas para poder estar en el culto de jóvenes de mañana y también en el culto del domingo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.